Decidimos parar y dejar eso atrás. Dejar eso atrás y entendíamos que si Dios no nos había permitido hasta ese momento, pues tener hijos, bueno, pues decidimos hacer una pausa. En mi corazón había una angustia muy permanente siempre de eso, de querer ser madre, que yo nunca perdí la esperanza. Aunque la gente me decía, aunque el tiempo pasara, y eso es algo que desanima, porque la gente siempre te dice y te dices cosas. ¿Vas a seguir en eso? Sí, pero ¿y cuándo es? ¿Y ustedes? Yo toda mi vida le dije a mi esposa, oye, si el Señor quiere que tengamos, lo vamos a tener. Él tiene el mecanismo, Él tiene la forma, y yo voy a estar tranquilo esperando en Él. La señora, te digo, yo nunca la había visto. Y la señora me dijo, mira, el Señor te mandó a decir que no te preocupes, que no te angusties, que tú vas a tener hijos. Gloria. Que tú vas a tener hijos. Bienvenidos al canal. Hoy tenemos otro milagro de Dios, porque Dios continúa haciendo milagros aún en nuestros días. En esta ocasión lo que vas a ver va a impactar tu vida. Así que sin más, vamos a presentar las personas de este milagro. Hola, ¿cómo están? Bien, bien, muchas gracias por la invitación. Estamos súper bien. Me alegra, me alegra. ¿Pueden decir sus nombres a las personas? Bien, mi nombre es Altagracia Mariñez. Bien, el mío es Enilques Rodríguez. Enilques. Bien, ¿podrías contarnos un poquito de cómo sucedió todo? Sí, claro. Al principio surgimos nosotros, ¿no? Claro. La conocí en el colegio donde trabajábamos. Ella fue a hacer una pasantía y ahí de repente surgió química. Entramos en el proceso de amor. Comenzamos a cortejar, a relacionarnos, nos hicimos amigos primero. Qué bueno. Y compartimos bastante. Y luego de la amistad, pues entonces se concretizó el amor. Se casaron. Nos casamos. Excelente, felices. ¿Y qué pasó luego? A ver. Bien, luego de estar casados ya un año y piquito, entonces decidimos tener hijos. Queríamos que Dios nos bendiciera con ese gran milagro de ser padres. Y comenzamos a trabajar para ello. Okay. Entonces pasaron unos tiempecitos más, unos días. ¿Qué tiempo unos más meses, o menos? pasaron un año y pico más, o sea que ya teníamos como 2 años y pico. Okay. Y al ver que yo no salía embarazada, pues decidimos visitar los médicos a ver si pasaba algo, si había algo extraño en nosotros. Entonces nos fuimos, visitamos los primeros médicos y ellos nos dijeron que yo tenía una condición. Okay. Y que también mi esposo tenía otra condición a raíz de todos los análisis, las rutinas ya médicas que siempre incurren. Okay. Entonces ahí nos diagnosticaron a los dos. Yo por mi parte tenía una condición en la que yo había nacido con el óvulo y la trompa del lado izquierdo, que yo no lo tenía. Okay. Fue algo congénito de nacimiento, y sí tenía la parte del lado derecho, en donde los médicos entendían que estaba tapada. Okay. Sencillamente entendían que estaban tapadas, y entonces ahí nos seguimos haciendo más análisis por la parte de Nil, que mi esposo. También tenía otra condición, y era que tenía espermatozoides muy lentos. Okay. Ellos no se movían con la capacidad que tenían que moverse. Entonces entramos los dos en un tratamiento médico para tanto la parte de él como la parte mía, y ese tratamiento duró un par de años. Al ver que tampoco nos surgíamos, decidimos buscar más estudios médicos a ver si era que había algo más. Okay. Entonces seguimos, el tiempo fue pasando. ¿Cómo cuánto tiempo más o menos? Bueno, pasaron alrededor de 8 o 10 años, más o menos, sí. ¿Habían 8 o perdido la 10 esperanza de algún día La tener? esperanza fue lo único que no perdimos. Qué bueno. Siempre en mi corazón, en las mujeres, hay esa necesidad, ¿verdad?, de llenar ese vacío, de poner en nosotros esa gracia que el Creador nos puso de ser madres. Claro. Entonces en mí nunca se fue. Siguió pasando el tiempo, y después de esos 8 o 10 años, entonces nos descubrimos que habían otros factores que intervenían en que nosotros también pudiéramos, ¿verdad?, tener hijos. Ya no era algo sencillo, sino que era algo más profundo. Entonces, un buen día, pasado esos 8 o 9 años, decidimos parar y dejar eso atrás. Dejar eso atrás, y entendíamos que si Dios no nos había permitido hasta ese momento, pues tener hijos, bueno, pues
decidimos hacer una pausa, Ok. porque en mi corazón había una angustia muy permanente siempre de eso, de querer ser madre. Sí. Y decidimos los dos darnos esa pausa y dijimos, bueno, pues si el Señor ha permitido que no tengamos, bueno, pues vamos a dejarlo ahí. Claro. Y eso fue lo que hicimos. Pero un buen día yo tuve una falta Sí. y para mí fue algo grandioso, maravilloso, Wow. porque en todos esos años nunca había tenido una falta. Entonces yo me fui corriendo para donde la doctora a explicarle, mire doctora, yo creo que ahora sí Sí. estamos embarazados. La doctora se puso muy contenta, ha sido mi médico durante mucho tiempo, Ok. y me mandó a hacer una sonografía y a hacer otros estudios. Bien, cuando bajé y me hice la sonografía, que subí, ella me mandó de una vez, subí donde ella, y para nuestra sorpresa, pues no había nada. Ok. Sencillamente fue una falsa alarma. Fue una farsa larga. Para nosotros nos desmotivamos muchísimo, Ok. pero la doctora fue muy emotiva, fue muy cariñosa y nos dijo que no importaba, que habían otros medios por los cuales O sea, nosotros había podíamos- oportunidad. Sí, habían oportunidades todavía. Qué Y bueno. nos mandó con un especialista más profundo en fertilidad, porque ya sabíamos que teníamos los dos problemas. Sí. Entonces nos fuimos donde ese... Al principio dudamos, dijimos, bueno, pero vimos eso que pasó como Vieron algo- como una luz, vieron una Sí. oportunidad. Bueno, Vimos cuidado esa luz, si esa hay. oportunidad, Sí. y decidimos, pues, vamos entonces a escuchar la voz de la doctora. A ver, yo me desmotivé mucho, no le digo Ok, que no, porque sí. pensaba que sí, que ya, y que por fin, después de tanto tiempo, algunos 8, 10 años, Sí. entonces decidimos correr esa milla más que la doctora nos estaba diciendo. ¿Y qué tiempo pasó en esa milla más o menos? Bueno, no pasó mucho tiempo porque cuando la doctora hizo la recomendación, mira, ve donde está el médico que es experto en eso y él busca la manera, busca la forma, nosotros entró el tema religioso, porque ya no estaba hablando de fertilización in vitro y para mí había duda. Yo decía, bueno, yo no sé si la iglesia está con esto, yo no sé qué hay allí. Claro. Entonces ese año lo que hicimos fue investigar. Ok. Yo no estaba del todo decidido, ni ella tampoco, por lo mismo, porque pensábamos que ese proceso se salía de la mano de Dios. Claro, ya era como tratando de forzar un Forzar, poquito. exacto. Sí. Eso entendíamos. Pero pasa que la doctora al siguiente año, mi esposa vuelve donde ella y ella le dice, pero mira, tus folículos, como le dicen, están ahí presto para, ve donde fulano. Ok. Entonces ahí, luego que investigamos, Ok. que recibimos el visto bueno de la iglesia, porque esta iglesia, gracias a Dios, es pro vida, Qué el bueno. Señor ama la vida Así y es. le busca la forma para que se dé. Así es. Entonces nosotros decidimos dar el paso, hacer el proceso. Ok. ¿Qué tiempo duró ese proceso? Cuéntenos un poquito más. Ya veo que estaban un poco contentos. El deseo que tenían de hace muchos años, al parecer se iba a dar. ¿Qué pasó? Bueno, fue algo emocionante ir donde ese doctor. Sí. Desde que lo vimos nos causó una buena impresión. Fuimos donde él nos puso en tratamiento a ambos. Es una persona con bastante capacidad y después de 1 año y pico de tratamiento con él, porque él puso a Enilke en tratamiento por su parte y también me puso a mí. 1 año. 1 año. O sea, las llevamos cosas no tratamiento hablamos con de él. días aquí. No. Wow. No. Pero fue muy esperanzador llegar donde él, porque cuando llegamos donde él, le hablamos de las opciones que los médicos ya no habían dado. En ambos había una infertilidad ya, a través Sí. de todo ese tiempo. Entonces, él fue muy claro y nos habló con mucha propiedad, algo que nos influyó como ese deseo Confianza. nuevamente de sí, vamos a hacerlo. Wow. Y ya habíamos investigado la parte de la iglesia, que era algo que nos tenían con un poquito de dudas, pero al ver que todo se aclaró, decidimos que sí. Y en esa primera entrevista con él nos dio una fuerza y una fortaleza que Wow. nosotros salimos de ese consultorio, oye, esperanzado en que sí, Wow. en que sí íbamos a por fin a realizar ese sueño y ese milagro de vida que Dios nos iba a regalar. Wow. Entonces, él, después de ese año de tratamiento, él recuerdo que esa vez nos dijo, cuando entramos, ¿ustedes qué es lo que desean? ¿Ustedes lo que quieren es tener hijos? Sí, deseamos tener hijos. Y él, me recuerdo como ahora, con una voz bien esperanzadora, firme, Sí. nos dijo, no se preocupen, ¿cuántos ustedes quieren tener? 1, 2 o 3. Lo que ustedes decidan, Wow. eso el Señor le va a dar. Wow. Y para nosotros fue algo emotivo, fue algo que nos llamó la atención. ¿Con qué propiedad él hablaba?
porque salía que Dios estaba obrando, guiando guiando todo el proceso. Y lo estaba guiando desde antes, porque decía anteriormente que yo nunca perdí la esperanza, aunque la gente me decía, aunque el tiempo pasara, y eso es algo que desanima, porque la gente siempre te dice y te dices cosas. ¿Vas a seguir en eso? Sí, pero ¿y cuándo es? ¿Y ustedes? Y Wow. nosotros seguíamos ahí, firmes, aunque hubo un momento en que decidimos que ya, pero después de la doctora, entonces decidimos otra vez volver a ponernos en eso. Y así mismo fue, pasó, duramos ese año de tratamiento con ese doctor. Okay. Y al año siguiente, entonces ya él por fin determinó que sí, que estábamos ya listos los dos para ese proceso. ¿Qué ustedes pensaban todos los días? Porque estamos hablando que duraron un año de tratamiento, o sea, cada día sigo en esto, ¿será que funcionará? ¿O siempre estaban con la esperanza, no, esto va a funcionar? Esa es una interesante pregunta, Sí. porque tú sabes que en el camino uno se encuentra muchos factores que son desmotivantes, Claro. hasta los hermanos de la iglesia. Claro. A veces piensan, tú estás luchando contra Dios, Ay, 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 y en esta hora posiblemente surge un mensaje para alguien que está viviendo la situación que pasamos. Así es. Y yo le puedo decir con toda confianza, cree siempre en el Señor. Nunca, nunca, nunca pierda la esperanza. Gloria a Dios, así es. En cuanto a la pregunta que tú nos haces, Sí. Para mí, tú sabes que hay una diferencia entre el hombre y la mujer. Claro que sí. Nosotros los hombres a veces somos más fríos, más calculadores, y el sentimiento a veces no permitimos que nos arrope y avanzamos. Yo aprendí desde muy joven el Salmo 46, el verso 10, de estar quieto y conoced que yo soy Dios. Así es. Yo toda mi vida le dije a mi esposa, oye, si el Señor quiere que tengamos, lo vamos a tener. Él tiene el mecanismo, Él tiene la forma, y yo voy a estar tranquilo esperando en Él. Pero las damas no lo ven así. Eso es verdad. Cada vez que hay una falta, cada vez que pasa el tiempo, cada vez que los años avanzan, y como hemos hablado aquí, no hablábamos de días ni de meses, No, años. sino de años. Años. Entonces la gente se va desesperando. Claro que sí. De hecho, relaciono su historia con Abraham y Sara. Totalmente. Pasaron años, pero vamos a ver qué pasó al final. Cuéntenos qué pasó después de ese tratamiento de un año. ¿Qué ocurrió con ustedes cuando el doctor le dijo, están listos? ¿Qué pasó? Bueno, era un proceso también agotador, porque económicamente era un proceso bastante caro. Ahí quería entrar. Sí, que Porque de hablamos hecho- de años, de procesos con especialistas, y sabemos que eso tiene costos elevados. Bastante elevado. Dios proveyó. Dios proveyó. Eso es algo maravilloso en el que Dios siempre provee. Y ese tiempo que a nosotros nos costó, el del tratamiento, la espera de ponernos adecuados a nosotros para el proceso, fue algo que nos sirvió a nosotros también para organizarnos económicamente. Qué bueno. Para hacer un presupuesto y una provisión para algo que no sabíamos la cantidad exacta que se iba a llevar, pero que sabíamos que era mucho, Sí. mucho dinero, y más para nosotros dos. Claro. Pero lo hicimos guiándonos el Señor. Qué bueno. Fue un proceso que desde el principio, de hecho, oramos tanto para que el Señor nos dijera si eso que íbamos a hacer venía de Él, si era algo que venía de Él y si era algo que Él nos iba a acompañar en todo momento. Porque es algo costoso, como te había dicho, pero es algo que es incierto. Sí. No sabes si se va a dar, Si se va a dar o no se va a dar. Yo quisiera que más o menos nos contaran, si se puede, cómo recibieron esa confirmación. Mucha gente le pregunta a Dios cosas y está esperando una afirmación, más en este proyecto que llevó años para ustedes realizarlo. ¿Cómo reciben esa confirmación de Dios para decir, no, Dios está al control de esto? Bueno, hay varios factores. Ok. Mi esposa le va a contar de una señora que fue a la casa y para nosotros eso fue una confirmación. Ok. Algunos hermanos soñaban con nosotros en el proceso Wow. y lo veían que sí, que había posibilidad, pero para mí de manera particular yo pienso que el tiempo nos ayudó a que justo en el momento que el Señor quería estuviéramos preparados. Así es. Volviendo un poquito a lo económico, el Señor suplió cada peso. Wow. Saber que el Señor suplió cada peso sin nosotros tener que hacer una campaña de ningún tipo. Yo le digo, este fue el tiempo de Dios. Wow. Porque tal vez al principio nosotros no teníamos ni los recursos, ni los mecanismos, ni la fuerza para completar esa parte. Esa parte. Bien, ven que Dios aprueba, ven que está llegando el dinero,
Pero sigue pasando el tiempo. Sí, tú hacías la preguntita antes de que cómo sabíamos que el tiempo... Que Dios había aprobado que Dios eso. había aprobado eso. Mira, cuando yo tenía como 5 o 6 años casada con Eni, llegó alguien a la puerta de mi casa. Ok. Alguien que no me conocía, yo tampoco la conocía. En mi casa había otra persona que es como nuestra hija, una hija adoptiva que el Señor nos regaló. Ok. Y ella fue la que yo la mandé ver a la puerta para que chequeara qué era lo que la señora quería, porque yo estaba haciendo algo. Sí. Y la señora le dijo, no es contigo que yo quiero hablar, es con ella, con la dueña de la casa. Wow. Y ella le dijo, ven mami, que es contigo. Y yo salí. La señora, te digo, yo nunca la había visto. Y la señora me dijo, mira, el Señor te mandó a decir que no te preocupes, que no te angusties, que tú vas a tener hijos. Gloria a Que Dios. tú vas a tener hijos. Y yo le pregunté, ¿y usted quién es? ¿Cómo usted sabe? Y ella me dijo, mira, yo no te conozco, ni sé ni siquiera quién eres tú. Había pasado 1 o 2 veces por aquí, por esta calle, pero nunca me había tocado con nadie hablar ni nada. Sencillamente el Señor me mostró anoche, hace días en sueño. Lo que pasa es que yo había venido y aquí no había encontrado a nadie. Wow. Hoy que pasé y te vi, entré para decirte eso. Y eso fue algo que me llenó. Yo recuerdo que ese día hasta me engranojé. Yo dije, Wow. Señor, tú estás hablando. Me imagino. Es poderoso eso para nosotros. Fue algo impactante para mí. Pero el Señor tiene su tiempo. Así el Señor es. tiene su tiempo y su momento. Y yo te estoy hablando de que teníamos como 5 o 6 años de casados. Sí. Y el gran milagro sucedió a los 13 años de casados. Wow. O sea, que el tiempo, la trayectoria fue larga. Y otra cosa que a mí me influía siempre valor, y era que en mi momento más angustioso en la vida, cuando yo más desesperada estaba, encontré un salmo que decía que yo iba a dar a luz y que sería mujer estéril, dará luz y será madre de hijos alegres. Wow. Y en el texto no decía hijo, decía hijos. En plural. En plural. O sea que ahí en ese momento yo dije, Señor, Wow. ya veo que lo que tú tienes para nosotros es grande y es grande en gran manera y no va a ser uno. En todo el proceso, la palabra de Dios los consoló. Nos consoló, Y les dio estuvo esperanza. con nosotros en todo momento. Fíjate que en el proceso también de este proceso que es tan difícil Sí. de la inseminación, pues también Él estuvo con nosotros y tuvimos dudas, investigamos, indagamos el proceso. Pensábamos que cuando íbamos a ir donde el doctor era algo, ¡fua! Y ya, aquí estamos. No, más sin embargo no fue así. Duramos ese tiempo de tratamiento, ese tiempo de maduración, tanto física, mental como espiritual, para nosotros, para la familia y para todos. Fue algo Wow. que nos acogimos al momento y esperamos la voluntad y la mano de Dios. No a nuestro tiempo, Así sino es. al tiempo de Al Dios. tiempo de Dios. Entonces ya están listos, Dios ha provisto el dinero, el tratamiento lo han completado y el doctor dice, ya podemos empezar el proceso. ¿Qué ocurrió? Bueno, tú sabes que el proceso de in vitro es muy caro. Ok. Y el doctor, volviendo un poquito atrás, el doctor nos confirmó algo cuando llegamos y comenzamos con él. Él nos dijo, ustedes tienen todas las herramientas para hacer el proceso. Dios lo ha provisto de eso. Wow. Nosotros simplemente vamos a ajustar algunas cosas que faltan para que esto pueda ser una realidad. Wow. Luego de esas palabras, había que buscar el dinero donde sea. Claro. Cuando él nos dijo, yo voy a ajustar un poquito lo que hace falta, pero ya ustedes tienen el equipo que el Señor le ha dado. Ok. O sea, con ese equipo que ustedes tienen es que vamos a trabajar, no vamos a hacer nada Fuera de eso. fuera de la mano de Dios. Tanto así que si el Señor no quiere, pues entonces eso no va a funcionar, porque todavía hay una obra del Señor que tiene que darse para que eso sea una realidad. Wow. Aquí yo quiero confirmar o darle la confianza a la gente a que pueda acudir al proceso si tiene los mecanismos. Claro. Y que no pierda la esperanza de que el Señor todavía estará obrando en esa parte. Gloria a Dios. Cuando el doctor nos dijo que estábamos listos, Sí. pues entonces nosotros marchamos. Ok. Vamos arriba, doctor. El dinero está hecho, el Señor está proveyendo y nosotros vamos a hacer lo que tengamos que hacer. Empezó el doctor. Cuéntenme allí cómo pasaron los días, qué sucedió, las dificultades. Bien. Bueno, a mí hubo que hacerme una preparación previa, muchas inyecciones para que mi cuerpo se preparara para eso. Había algo, yo siempre había orado para que el Señor me diera
mis hijos antes de cumplir los 40 años, ya yo tenía 39. 39. Entonces ok. hubo que usar mucha progesterona conmigo Ok, para que el proceso se diera y se diera bien. ok. El doctor usa sus mecanismos, o sea, sus medicamentos, son medicamentos que van al pie. Por Ok. eso él hace tantos estudios primero, para ver qué te falta, dónde podemos inyectar a tu cuerpo eso que le falta, esa vitamina, esa proteína. Estuve un año antes con el tratamiento, bebiéndonoslo tanto los dos, para eso, para preparar mi cuerpo. Ok. Llegó el momento, el doctor nos dijo que ese doctor no es de aquí, de la ciudad, ese fue otro reto. Ok. Porque él no nos había dicho que ese doctor es de Santiago. Ok. Entonces, el tratamiento en sí, las inyecciones, la preparación fue aquí en Santo Domingo, pero para el proceso de inseminación teníamos que viajar a Santiago. Tenía que ir a Santiago. Teníamos que ir Otro allá. coste más. Otro coste más, otros ajustes, Ay, buscar ay, ay. hospedaje, bueno, Wow. que no sabíamos ni, oye, pero ¿y cómo tenían que lo vamos familias a hacer? allá? No teníamos Wow. familia. Entonces decidimos, bueno, señor, si tú has estado con nosotros hasta ahora, vas a seguir. Comenzamos, él nos hizo la parte que había que hacer aquí, no la hizo aquí, pero dentro del proceso para ya finalizar, teníamos que viajar 3 veces a Santiago, 2 para unos medicamentos y el tercero que era ya el día del proceso. Ok. Lo hicimos así, nos íbamos, ambos trabajábamos, ninguno pedíamos pedir permiso, entonces ¿qué hacíamos? Nos íbamos a las 5 de la mañana, 4:30, rumbo a Santiago, nuestro carrito. Llegábamos a Santiago, hacíamos el medicamento que teníamos que inyectarnos, ponernos, regresábamos otra vez, ambos para nuestro trabajo. Y luego al trabajo. Wow, Luego qué al trabajo, esfuerzo. 9:30, 10 de la mañana, ya estábamos cada quien en su trabajo. Wow. El día del proceso ya, en que se iba a hacer ya, dicho, la fertilización, entonces lo hicimos igual. No conseguimos un hospedaje, se nos hizo un poquito difícil con el hotel, decidimos, bueno, señor, tú estás al control de todo. Así Nos es. fuimos bien temprano como siempre, cuando llegamos allá nos dimos cuenta que nada más no éramos nosotros, ellos lo hacen por ciclo y ese día tocaba ese ciclo con todas las personas que ellos habían preparado. Ok. Éramos alrededor de 12, 15 mujeres Wow. que estábamos ahí para el proceso. Llegó el momento, hicieron lo que ellos tenían que hacer como médicos, reposamos el tiempo, yo reposé el tiempo que tenía que hacerlo ahí en la clínica y ya eso fue como a las 9, 10 de la mañana, como a la 1:30 o 2 de la tarde, nos dijeron que ya nos podíamos ir. Estaba todo listo. Estaba todo listo. Fue algo un poquito estresante para nosotros porque al no quedarnos con el hospedaje tuvimos que regresarnos allá. Ya ustedes saben que yo tenía que venir en el carro, en la parte de atrás recostada. Recostada. Como se ponen una mujer, ya ustedes saben Sí. cómo están en ese proceso. Me con imagino. el piecito para arriba, yo acomodé todo, me llevé colchas, cojines. Ay, ay, bueno, ay, yo ay. vine como una reina, pero es un poquito estresante. Sí, claro porque que uno sí. sabe en las circunstancias en las que ella está. Pero nada, Dios sobró. Llegué a mi casa, guardé el tiempo de reposo que el Señor nos dijo. Tomé mis vacaciones para no pararme de la cama. Él me dijo, mira, lo principal en este proceso es el reposo que tú guardes. Si las mujeres que hacen un proceso normal vienen, van, tú no. Tú lo vas a pasar esto entre 8, 10 días o 2 semanas acostada. Hasta para tú ir al baño tienen que hacerlo en tu cama. O sea que fue algo, y dije, Señor, No, al y pie de la difícil, letra. y difícil. Claro, es algo. Oh. Y ya que habíamos utilizado tantos preparativos, digo, no, vamos a cumplirlo al pie de la Al letra. pie de como la el letra. doctor nos dijo. Así mismo lo hicimos. El doctor nos dijo, cuando cumpla 10 días, tú te vas a hacer esta prueba. Me dio la prueba inmediatamente, yo me la llevé. Cumplimos los días, pasaron recostada. A los 10 días yo me levanté, ya me tocaba entrar de mi trabajo porque solamente había pedido una semana. Sí. Entré al trabajo ese día y al otro día tenía que hacerme la prueba. Al otro día, oye, emocionada porque queríamos saber qué Claro, quiere decir claro. esta prueba. Estábamos inquietos. Sí, sí. Bueno, pues al otro día llegó el momento de la prueba. Fui y me hice mi prueba, mi analítica. En la analítica fue algo también emocionante para nosotros, porque yo creía que el doctor nos había dado una prueba de esas que te dicen positivo o negativo, que es lo que la gente se hace. Sí, claro. Pero no, él hace una prueba de conteo, en donde es por cantidad de lo que te sale. Ok. Entonces, cuando vamos a abrir el resultado para saber lo No que entendían es, nada. no entendíamos nada. Digo yo, y entonces, ¿y ahora? A llamar al doctor corriendo. Doctor,
la suerte que él lo cogía siempre de una vez. Imagínese, uno angustiado, preocupado, desesperado. Sí. Y doctor, ya nos hicimos la prueba, está aquí, pero no sabemos qué es, porque esto es como una prueba de números. Entonces el doctor me preguntó, ¿y qué cantidad da ese número? Y yo le dije, da 300, eran 300 y pico, 316, 326, era algo así que daba. Ajá. Y él me dijo ahí, yo recuerdo esa voz que nunca se me va a olvidar. ¿Y qué significa eso, doctor? Y él me dijo, bueno, eso lo único que significa es que tú estás no embarazada, tú estás súper embarazada. Wow. Y para mí fue algo emocionante. Yo decía, pero ¿cómo súper embarazada? ¿Qué es lo que eso significa? Significa que no es uno, que es más de uno. ¡Wow! Y eso fue algo que nosotros nos emocionamos. Yo me imagino. Ese día, oye, saltamos. Yo, claro, salté de pasito así, porque yo estaba muy angustiada todavía, eran emociones fuertes. Sí. Tanto de que no puedo brincar y emocionarme porque, oye, tenía que estarme quieta, pero yo quería hacer de todo. Pero nada, nos contuve, nos emocionamos. Sí. Y él nos dijo que teníamos que esperar a la próxima consulta con él para entonces saber y determinar qué cantidad era, porque tenían que hacerlo por medio de una sonografía. Pero ya había. Ya estaban ahí, para nosotros fue algo maravilloso. Wow. De verdad que sí. ¿Cómo te sentiste cuando tu esposa te dijo, mira lo que dice el doctor, ahora tenemos, no sabemos si son 1, 2, 3 o 4, pero tenemos hijos? Bueno, la realidad, yo no soy una persona, o no era una persona de muchas emociones. Okay. Yo siempre me he mantenido ecuánime, sereno, y a partir de ahí yo comencé a sentir emociones. Claro, estamos hablando casi 11 años y algo. Sí, donde por fin vemos que Dios abrió el mar rojo. Exacto. En sus vidas. Entonces, la emoción es indescriptible, no hay forma. Yo no tengo palabras para decirle, mira, yo me... No. Yo sentía una alegría interna que yo decía, wow, ¿y qué es lo que voy a hacer? Brincar, correr, y yes. ¿Sabes? Uno se hace presiones, sí. Pero de verdad la emoción es grande. Y más ver cómo Dios obra. Y yo pienso que aunque nosotros tuvimos inconveniente al principio, los años anteriores, aunque nosotros se nos hizo difícil, nosotros le dijimos al Señor, Señor, mira, esto será una sola vez. Wow. No habrán 2 oportunidades para nosotros con este proceso. Una sola vez. Una y ya. Si no se dio ahí terminó, porque no podemos volver a hacer la inversión que se ha hecho, no lo tenemos. Me imagino. Entonces, ver que el Señor respondió de esa manera, muchas personas fueron lamentablemente y no lo alcanzaron, sí. No lo lograron. El Señor algún propósito tiene con esas personas, claro. Pero en nosotros se dio esa respuesta favorable y solo nos resta agradecer al Señor por todo lo que Él hizo de aquí hacia atrás. Wow, pero ok, ya tienen esa respuesta. El doctor le dice, estás embarazada de ambos, pero viene el proceso de embarazo. Estamos hablando de 9 meses. ¿Qué ocurrió allí cuando fueron al doctor y todo eso? Bueno, ir al doctor ese día fue algo maravilloso, porque íbamos emocionados y ya estábamos embarazados. Sí. Entonces entramos, él procedió a hacerme la sonografía para poder determinar cuántos bebés eran. Wow, ¿cuántos bebés eran? Porque había la posibilidad de que fueran 2 o fueran 3, no más. Wow. ¿Eran 2 o eran 3? Nosotros orábamos, ay Señor, que sean 2. Que sean 2, no porque no queremos 3, sino porque económicamente iba a ser algo un poquito fuerte para nosotros, y de hecho fue así con 2. Entonces el doctor procedió, nos hizo la sonografía y ahí él pudo ver por medio de ella que eran 2 saquitos que había. ¿Qué ustedes pensaron? Oye, me le pedí a Dios un hijo y me da 2. Y me da 2. Ahí recordé el texto bíblico que te había pronunciado anteriormente, sí. Que sería madre de hijos alegres. Wow. Y eso me emocionó mucho, saber que en mi vientre habían 2 bebés que estaban ahí y que estaban creciendo con la mano de Dios obrando en ellos. Wow. Porque eso fue algo increíble. Que formamos un grupo de todas las que salieron embarazadas,
Y ahí yo me di cuenta que nada más éramos como 2 o 3 que habíamos quedado embarazadas. De ese grupo de 17 ese más o grupo, menos que estaba. Así mismo, Wow. nada más yo dije, bueno, Señor, tú eres grande. Así Tú eres es. grande y yo estoy embarazada porque me puse en tus manos y tú fuiste el que dirigiste todo este proceso. ¿Las otras tenían 2 también? No, las otras no tenían. Entonces, ninguno. ustedes fueron especialmente Especial- bendecidos. Sí, Wow. especialmente bendecidos en ese proceso. ¿Y qué ocurrió cuando el doctor ya le dice, bueno, tienen 2, pero empieza un proceso ahí de día a día para llevar ese embarazo? ¿Cómo fue eso? Bueno, un desafío realmente. Él nos dio todas las pautas que necesitábamos tomar en cuenta, todo el cuidado, los medicamentos, un tratamiento, todo para que todo fuera marchando bien, de la mejor manera posible. Ok. Pero en el camino, yo pienso que mi esposa hizo un embarazo al principio muy bueno, aunque fue mayor tiempo acostada, Ok. porque su progesterona bajaba constantemente, entonces había que estar medicando, estar en reposo. Ok. Eso se logró, pero fue un embarazo interesante en esa primera etapa. Ok. Luego, cuando fue avanzando, pasaron los 4 meses, comenzaron algunas incomodidades, Complicaciones. no complicaciones, sino incomodidades del mismo embarazo. Ok. Malestares, Malestares. ¿cómo le llaman a esto? Mucha acidez, muchos contratiempos por la forma del embarazo. Ok. La barriga muy grande, porque habían 2 niños allí, pero el Señor estaba al control. El proceso iba de la mejor manera, entendíamos nosotros, pero a las 29 semanas, a los 6 meses y medio, los niños dijeron, vamos para afuera. A los 6 meses y medio. 6 meses y medio. ¿No es un riesgo eso? Es un riesgo extremo porque de 7 meses ya son niños que son prematuros, ¿no? A los 7 meses y imagínate 6 meses y medio. Hay muchos órganos que no se han formado, que están en el proceso. Ujú. Algunos no han completado su etapa de maduración. Así es. Y es todo un proceso muy difícil. ¿Y qué pensaron ustedes? Porque, wow, Dios abre la puerta, empiezan a pasar los días y de repente en medio del proceso tienen esta dificultad. Sí, pienso que el Señor quería glorificarse en aquel proceso. Gloria a Dios. Porque de 6 meses y medio las oportunidades eran muy, muy mínimas, Muy por mínimas. decir algo. Pero nosotros sabíamos que el Señor le había placido comenzar el proceso. Y si Él comenzó, estábamos seguros que Él iba a terminar. Así es, así es. Y así fue. Al final Él terminó. Pero pasamos... Ahí comienza un segundo testimonio, una segunda parte, un segundo ver la mano de Dios obrar, un segundo ver cómo Dios se manifiesta, tal vez una prueba para ver nuestra dependencia de Él, de saber que sí, Él estaba al control y realmente los doctores, gracias a Dios la doctora tomó precauciones. Ok. Ella comenzó a madurar los pulmones a las 23 semanas. Wow. Mucho antes del tiempo recomendado para comenzar a hacer eso. Wow. Ella comenzó a tener previsiones. Parece que el Señor iba guiando todo el proceso. Tenía el control de los doctores. Tenía el control de todos los detalles. Wow. Y después de que esos muchachos nacieron, entonces hay muchos detalles, muchas informaciones que mi esposa le va a estar transmitiendo. Cuéntenos ese proceso, a ver. Bien, ese proceso, como dice mi esposo, fue algo un poquito difícil para nosotros porque yo pensaba que iba a completar los 9 meses. De hecho, yo hice una barriga tremendamente grande. A los 6 meses, cuando yo salía a la calle, la gente pensaba que yo estaba ya a dar a luz. Yo decía, no, todavía me faltan 3 meses. Y ellos, ¿cómo que te faltan 3 meses? Sí, todavía. Wow. Cuando yo iba a un supermercado, a una tienda, me daban el espacio porque creían que yo estaba de parto. Yo decía, no, todavía yo no estoy de parto. Lo que pasa es que son 2 y la barriga es un poquito grande. Sí. Y nada, el tiempo transcurrió. Yo recuerdo que esa noche yo duré ese tiempo, duré 4 meses en cama. A los Ok. 4 meses me reintegré nuevamente a mi trabajo. La doctora quería seguir dándome licencia. Digo doctora porque ahí cambiamos de médico. Ok. Ahí yo volví con mi doctora anterior. Ya cuando teníamos 4 meses de embarazo, el doctor me da la oportunidad de yo continuar con mi ginecóloga anterior. Y entonces Ok. yo me volví con ella. Ok. Entonces ya ella ahí me quería seguir dando licencia. Yo no, yo quiero ya estar un poquito activa porque tenía 4 meses acostada. Sí. Y si ya no corro ningún riesgo y es un embarazo normal, pues yo quiero volver a trabajar. Así mismo volví e ingresé a trabajar y pues nada, el tiempo transcurrió. Yo me puse muy delgada. Ok. Muy delgada porque el embarazo me cogió con no comer.
comer. Yo comía mínimas cosas, Ok. sí tenía que beber mucha proteína para contrarrestar esa parte, para ayudarme. Entonces, nada, hubo una noche cuando tenía 6 meses y medio que yo me levanté a hacer pipí. Cuando me levanto, que hago pipí y yo veo que sigue botando algo, digo yo, oh, pero hay algo extraño aquí porque no sé. Cojo una toalla, me seco y continúo. Digo, no, Enrique, pero aquí hay algo raro, lo llamo a él y le digo, negro, aquí hay algo extraño porque yo hago pipí y sigo. Entonces él ahí mismo comenzó, porque en la cabeza de él ni en la mía estaba que yo había roto fuente. No estaba en la cabeza de nosotros porque no estaba preparada para eso. Entonces él lo buscó y me dijo, Altagracia, lo que pasa es que tal y tal cosa. Yo dije, ¿cómo? Ah, pues vamos a llamar a la doctora. Yo llamé a la doctora, ella no lo pudo coger porque en esa noche ella llegó mala, se acostó y no lo cogió. Pero a las 6 de la mañana, bueno, pues vámonos de camino, que ella se comunicará. Ella se comunicó con nosotros como a las 6:30. Ajá. Cuando yo le pregunté, le expliqué lo que nos había pasado, ella dijo, no, corre inmediatamente para el doctor, para la clínica, te van a esperar, vete directamente para la emergencia, yo voy a explicar el proceso y ellos van a saber lo que van a ir haciendo en lo que yo llego. Efectivamente fue así. Wow. Ella tuvo que internarme, definitivamente había roto fuente, todavía tenía suficiente líquido para que los bebés estuvieran bien. Qué bueno. Ella decidió internarme, ponerme los medicamentos porque comencé a tener contracciones. Ella hizo todo lo posible con el medicamento para las contracciones, pero no se pudo. No se pudo, los bebés dijeron que van para afuera. Entonces ahí hubo otro percance, que en esa clínica donde estábamos solamente había un ventilador y eran 2 bebés. Entonces ella tuvo que correr a buscar una clínica donde mandarme para que yo diera luz allá porque ahí no podía. Okay. Si me quedaba ahí tenían que mandar un bebé para otra clínica. Ella decía, no, lo más saludable es que tú des luz en otra clínica donde puedan estar los 2 juntos, Así más es. usted. Así mismito fue. De ahí fuimos trasladados, que eso fue otro, buscando clínica donde hubieran 2 ventiladores. Chocamos con Vista del Jardín, que el Señor hizo las provisiones para que fuera allá. Qué bueno. Allá nos fuimos a Vista del Jardín con el doctor Núñez. Gracias a Dios. El doctor Núñez fue otra cosa que pasó, y era que él tenía una actividad para ese fin de semana. A mí me internaron jueves y él tenía que irse el viernes en la mañana, que era donde me iban a pasar a Vista del Jardín. Tenía que irse a Samaná a hacer el proyecto de vida sano. Okay. Se fue para allá y él me dijo, mira, yo te voy a internar. Voy a hacerte todas las medidas, voy a tomarte la sonografía, voy a ver la cantidad de líquido que tú tienes. Si te puedo dejar que esté bien, te voy a dejar en la clínica y yo regreso el domingo. Nosotros dijimos, bueno, pues está bien, voy a atender el medicamento, no hay problema. El doctor se fue y yo seguí con las contracciones, aún con el medicamento, aún con todos los aparatos puestos. Yo recuerdo que esa noche... Y fueron varios días. Sí, porque eso fue desde el jueves y pasé el jueves completo más el viernes. Hey. En la madrugada de viernes para sábado, yo me pasé esa noche entera con contracciones. Wow. Fue algo difícil. Y aparte de las contracciones, yo tenía un malestar estomacal porque tenía una acidez que me estaba matando. Yo le decía al médico que se quedaba que me buscaran algo para eso, porque yo estaba... Pero el médico nada, se envolvió, él entendía que no eran contracciones. Yo le decía, sí, doctor, son contracciones. Ya como a las 3 y pico de la mañana o 4, que ya yo no aguantaba. Me imagino. Yo le dije, doctor, usted tiene que quedarse ahí parado, porque entonces el doctor, cada vez que las contracciones venían, él se iba. Y cuando él venía, ya yo no tenía las contracciones. Y en una yo le dije, doctor, mire, usted se va a quedar ahí parado y yo le voy a decir cuando vengan las contracciones. Cuando él se quedó parado, las contracciones eran cada 2 minutos exactamente, porque como ya yo tenía la noche entera, ya yo lo tenía. Ya lo usted sabía. Quédese ahí, ponga la mano en la barriga, ahora va. Cuando él sintió la barriga, me dijo, sí, efectivamente son contracciones. Ahí él llamó al médico. Yo también estaba tan desesperada que llamé a mi esposo para que él se comunicara con él y le dijera que tenía que mandar a alguien porque yo ya estaba mal, yo no podía seguir aguantando más. Efectivamente lo hizo, el doctor me mandó una doctora, llegó a las 7 y alguito de la mañana la doctora. Ella llegó muy emocionada pensando que todo estaba bien y llegó, ella parece como que iba a caminar o algo, pero pasó a revisarme primero. Cuando ella fue, buscó su guante para hacerme el tacto. Ella me dijo, ¡ay! Y yo le pregunté, ¿qué, doctora? ¿Qué pasó? No hay tacto, ellos están ahí mismo. Esa doctora se puso, se mandó corriendo, fue, buscó ella misma el camillero, buscó todo. Y ella me dijo, yo no sé por qué tú no has dado a luz,
porque ella intentó hacer el tacto y con la punta de los dedos agarró los cabellos de Felipe, que era el que estaba abajo. Wow. Se devolvió vuelta loca. Ella misma buscó el camillero, me subieron en la camilla. Ella misma ayudó al anestesiólogo a ponerme la anestesia. Fue un proceso, eso fue algo rápido. Rápido. Ella me dijo, yo no sé cómo tú no lo has parido. Tú no has parido porque no has pujado. Y yo me quedé, oh. Y yo en realidad no había pujado porque tengo una muy buena amiga que ella me decía, las mujeres embarazadas no pujan. Las mujeres embarazadas tienen que contenerse porque tú no sabes qué es. Entonces por eso yo no lo paría. Recordó ese consejo. Ay, sí. Entonces ella me hizo de una vez y a las 8, eso fue como a las 7:30, que ella me subió en lo que me preparaba, me ponían la anestesia, me bajaban. A las 8:12 nació Felipe y a las 8:14 nació Matías. Uno detrás del otro ahí mismo. Wow. Eso fue algo, mire, que cuando yo vi eso, yo dije, ay, Dios mío, qué cosa más linda. Pero nacieron, mire, chiquitico, y yo decía, ay, Dios mío, pero parecen dos pollitos. Porque eso era algo chiquitico, bello y precioso. Me imagino la emoción que tenían ustedes. Muy emocionado. ¿En algún momento le vino preocupación? Bueno, están aquí. No, ¿Y ahora? No, hasta ese momento no. Que no. Mientras estuvo, y de hecho, en mi mente no había algo como que me preocupara porque habían nacido a destiempo. Okay. No, en mi mente yo estaba algo relajada, tranquila, nacieron, bienvenidos. No ocuparon el tiempo que debieron, pero bienvenidos, están aquí y claro, ya Dios lo trajo. Claro y por sí. algo Dios lo había traído y estaban bien, gracias a Dios. Así es. Bueno, bien que creíamos nosotros, porque después de ahí fue que comenzó otras preocupaciones más intensas para nosotros, porque ya estaban afuera, ya estaban aquí. Ya estaban aquí. Y eran prematuros. Sí. Y tenían que tener otras condiciones. Ellos no lo pusieron en incubadora, pero sí lo pusieron en ventiladores a los dos. Okay. Para chequearle que todo su proceso de sus órganos estaban bien, principalmente sus pulmones, que es el que manda su capacidad de respiración, y eso, su oxigenación. Y así mismo se hizo. La doctora inmediatamente los puso en sus ventiladores a los dos y ahí comenzó el proceso. A mí me llevaron a mi cama a esperar el tiempo ya que transcurriera. Entonces, ese sábado en la tarde, la doctora fue a vernos. Bueno, la doctora en la tarde llega, una doctora que se la jugó de todas formas a recibir a los niños. Qué bueno. Y ella llega y nos da las informaciones del estado de ellos, porque hasta el momento nosotros pensamos están bien, están en un proceso, son prematuros y obviamente tienen que estar ahí en un lugar especial, o neonato como le llaman. Okay. Y ella llega y nos da entonces el estado. Y nos dicen, los niños, Felipe está normal, está tranquilo, pero con Matías tenemos situaciones. Matías no está respondiendo al tratamiento, su oxigenación está bajando frecuentemente. De hecho, él salió con un tipo de sangre muy diferente a la de ustedes. Okay. Felipe salió con su sangre, la ORH positivo, pero él salió con la A negativa. Okay. Y ya eso es un problema porque es la sangre más difícil de conseguir y necesitamos para ya una pinta de sangre de esa. Fue el primer golpe que nos dio. Wow. Una pinta de sangre, el primer golpe y el primer milagro, o el siguiente milagro. Okay. El primero no, el siguiente milagro. Sí. Una pinta de sangre que sea fresca, es decir, de alguien reciente, que tú sabes que esa sangre se procesa, se le hacen evaluaciones, así que necesitamos eso. Y yo digo que soy el que estoy de pie, mi esposa no tiene que salir nada, ella está acostada. Digo, ¿dónde yo voy a conseguir ahora para allá una pinta de sangre? Y cuando la doctora se va, que nos queda esa situación, esa sensación de yo comenzar a llamar, a buscar gente, su amiga que nos está visitando en ese momento dice, Altagracia, pero ya tenemos el donante. ¿Cómo va a ser? Sí, mira, él, el hijo de ella que estaba ahí, él tiene ese mismo tipo de sangre. Gloria a Dios. Así que, o sea, Dios proveyó. Ahí estaba. Vámonos para el banco de sangre. Vamos a hacer el proceso. Fue, calificó y dio la primera pinta de sangre para Matías. Wow. Y algo también, que junto con esa transfusión había que hacerle una operación a Matías. Okay. Al otro día de nacido, ahí mismo, que por eso necesitaban la sangre. Él, en el momento del parto, cogió aire en un pulmón. Okay. Entonces había que sacarle ese aire, había que la cirujana abrirle un hoyito aquí,
un aneurisma para entrarle el tubito y que él drenara el aire que había cogido ahí. Así que también para nosotros fue algo, oye, pero chiquitito un día Difícil. y ya lo van a operar, ya. Bueno, pero así mismo fue. Pero Dios, gracias a Dios. Estaban ese fue otro confiados. proceso. Sí, él salió bien de eso, le pusieron su tubito y le pusieron su sangre. La sangre él respondió en primer lugar, pero a los varios días hubo otra vez que hacerle otra transfusión, a los par de días más. En ese trayecto, en menos de un mes, tuvieron que transfundirlo 3 veces. Wow. 3 veces. Las 2 primeras veces, esa y la próxima, tenían que ser de sangre reciente. Ya después del mes, que fue la tercera, entonces ahí sí pudo ser ya con alguien que no sea tan... Entonces ya él no nos podía donar, él mismo que no donó. No, teníamos que buscar otra donante persona. más, Pero sí. ya más o menos tenían un poquito de experiencia Sí. en el proceso. No, y teníamos un chin más de tiempo, porque Sí. ya no fue para quemar ropa ahí mismo, ya Sí. hay que buscarla. No, ahí tuvimos 1 o 2 días y ahí pudimos buscar otro donante. Gracias a Dios la iglesia nos ayudó mucho en base a eso, que hay muchos hermanos que pueden donar y no tenemos la condición de que nuestro cuerpo es limpio. Así o sea, es. porque hay otro problema con la transfusión y es que no pueden beber, no pueden, o sea que era algo y el tipo de sangre también. Sí. Pero gracias a Dios, Dios proveyó de gran manera. Dios proveyó que no fue un milagro, fueron varios milagros que Él hizo. Uno atrás a de través otro. de Felipe y a través de Matías. Y no nada más para ellos como niños, sino para nosotros también como familia. Creer en Dios, Así es. agarrarte de Dios, no importa lo que tú estés pasando. Así es. Saber que Él es el que tiene el control y el dominio de quitar, de poner, de hacer su voluntad en Así nosotros. es. Que fue algo que nosotros confiamos y vimos los resultados de Así Dios. es. ¿Qué tiempo duró ese proceso ahí? Bueno, ese proceso duró, al principio, un proceso fue muy rápido, Ok. porque la situación de Matías era muy rápido, demandaba mucha atención, iba degenerándose. Llegó un momento crucial para nosotros, donde teníamos que probar que realmente Dios estaba de nuestro lado. Ok. Y a Matías, como le dio el aneurisma, hubo que ponerle el catéter por aquí y ya no lo podían canalizar por las venas, porque sus venitas se estaban deteriorando, había que canalizarlo por aquí, Sí. que eso es otro tipo de cirugía, a canalizarlo por aquí, por el cuello. Llegó un momento donde le dio una hemorragia cerebral. Ok. Su cabeza fue tan fuerte que su cabeza comenzó a hacer un cuadro de hidrocefalia, comenzó a crecer, y en ese momento la doctora me llamó: Enilques, ven acá. Hablamos, me dijo: mira, ya yo he hecho todo para que Matías pueda responder y él no está respondiendo. Ya a mí no me quedan recursos más para hacer, para obrar, para hacer. Yo he consultado, yo he buscado, yo he hecho todo lo que tengo que hacer para que eso sea una realidad. Yo tengo 2 opciones. La número 1, yo te lo conecto a un ventilador. Ahí no sabemos, no vamos a ver progreso ni nada. O número 2, yo lo sigo tratando y que sea lo que Dios quiera. Wow. Yo confiado le dije: sígalo tratando y que sea lo que Dios quiera. Gloria a Dios. Y a partir de ahí, él comenzó a responder al tratamiento. Wow. Su cabeza parece que vino una esponja y absorbió toda la sangre del cerebro, toda, y su cabeza comenzó a descender de nuevo a la normalidad, y eso desapareció totalmente. Wow. A partir de ahí, él comenzó a reaccionar, a responder al tratamiento y a mejorar rápido. Nosotros duramos en ese proceso alrededor de 30 días. Él duró en el neonato 30 días. Que en ese lapso de tiempo hubieron situaciones que nos pasaron. Wow. Por ejemplo, al tercer día, mi esposa ya tiene que irse para la casa. Claro. Entonces, irse mi esposa para la casa sin llevarse a los 2 muchachos, Es duro. eso es muy duro. Es duro. Entonces comenzamos nosotros a maquinar rápido. ¿Qué hacemos? Tenemos que alquilar por aquí cerca, en el entorno. Pero nosotros tenemos un amigo pastor, el pastor Daniel Polanco, Ok. que conocía a la asistente del administrador y al mismo administrador del hospital del momento. Y él habló con ellos, y arriba había un penthouse que es exclusivo para visitantes, médicos que vienen a hacer conferencias, o estudiantes que vienen a hacer un proceso X, alquilan eso ahí. Ok. Por esa noche nos consiguieron ese penthouse. Qué bueno. Cuando el Señor comenzó a obrar, y ellos dijeron: al lado hay una habitación que no tiene las condiciones, la vamos a adecuar para que se queden ahí. Y ahí nos Wow. quedaron. Wow. Eso no lo hacen con nadie. No. Pero Dios estaba guiando todo el proceso, Pero Dios no hay estaba duda. guiando. O sea que Altagracia salió de la habitación, pero nos instalamos Ahí mismo. en la habitación, en el hospital. Ella subía y bajaba.
Y el Señor siguió obrando de manera milagrosa. Cada detalle Él lo tomó en cuenta. Cada evento que iba a pasar, ya Él tenía una solución. Wow. Cuando nosotros íbamos a movernos, ya ahí estaba la alternativa. O sea que el Señor se movió de manera extraordinaria. Hay otras condiciones que Matías presentó, que mi esposa te va a decir. Cuéntanos, ¿qué le pasaba a Matías? Bien, yo duré allá arriba en ese lugar, duré aproximadamente, yo me fui de ahí yo di a luz el 2 de diciembre, y yo me fui de ahí como el 22, 21 de diciembre, porque tenía que irme ya. Ya la doctora trató de ayudarnos lo más que pudo para que yo me quedara ahí, pero tenía que darle de alta a Felipe, porque Felipe ya estaba mejor, no lo podía dejar ahí. Corría el riesgo de que cogiera una bacteria o algo porque estaba con otro que ya él estaba sano. Sí, claro. Y que tenían otras condiciones. Bueno, pues está bien, doctora, usted ha hecho todo lo humanamente posible para que las condiciones sean favorables para nosotros, pero si hay que irse, pues vámonos. Y yo me fui a la casa con Felipe. Con Felipe. Sí, dejamos a Matías ahí arriba. Ustedes no se imaginan lo fuerte que fue para mí dejarlo ahí, porque mi intención era llevármelo a los dos. Y me lo llevé. Me fui con mi niño. Entonces, Enilke y yo lo que hacíamos era que nos turneábamos, porque ya teníamos uno allá y uno en la casa. El día que él iba, yo no iba. Y el día que él no iba, entonces yo iba. Un día sí, un día él y yo día yo. Yo recuerdo que mientras él estaba ahí fue que la doctora le dijo la noticia del proceso de qué iba a hacer con Matías. Y yo recuerdo que ese día fue uno de los días más amargos que yo he tenido, porque ese día yo estaba extrayéndome la leche para enviársela a Matías el otro día, y Enilke va y me dice eso. Eso fue lloro. Wow. Ustedes no se imaginan cómo yo me sentí. Y lloré, pero Enilke tenía que irse a hacer algo de la iglesia. Yo decía, Dios mío, tengo que calmarme por lo menos para que él se pare y vaya. Y con gemidos me calmé un poco y le dije, no, ya yo estoy bien, ya tú te puedes ir. ¿Tú estás segura? Sí, ya yo estoy bien. Pero en realidad yo lo que quería era que él se fuera. Para lo que a mí me faltaba por llorar. Cuando él atravesó esa puerta, que él no me viera y que él se fuera tranquilo de que yo estaba bien. Sí. Cuando él atravesó esa puerta, ahí fue que yo lloré. Wow. Yo lloré, le pedí a Dios, le dije, en esa angustia que yo sentía, le dije, Señor, yo he creído en ti todo este tiempo. Y yo sabía que yo iba a tener hijos. Y yo sabía que no era uno, que eran 2 hijos que tú tenías para mí. Y el texto bíblico, tu palabra no se equivoca. Y tú dijiste que yo era madre, que yo iba a ser madre de hijos alegres, no uno. Tú no me dijiste uno, tú me dijiste que eran 2. Entonces yo en este momento yo te voy a entregar a Matías. Yo te lo voy a entregar para que se haga tu voluntad. Si tú lo quieres poner a dormir, que él duerma en ti. Yo sé que me diste el milagro maravilloso de haberlo tenido durante estos días. Y aunque lo he visto poco, es un niño maravilloso. Así es. Entonces yo te lo voy a entregar en tus manos. Si tú quieres que él duerma, ponlo a dormir. Y a mí, dame la tranquilidad y dame la paz que yo necesito. Y a mi esposo también. Lo único que te voy a pedir es una sola cosa. Señor, que nadie se pare delante de mí en lo que sean esos días de dolor a decirme que no llore. Que no llore porque eran 2 y tú me dejaste 1. Eso es lo único que te voy a pedir. Y cerré mi oración en ese momento. Lloré lo que tenía que llorar en ese momento y cerré. Y en tus manos yo te lo entrego. Wow. Y me calmé. Seguí, ya no me podía seguir ordeñando, que era eso lo que yo estaba haciendo. Cambié otra actividad y cerré el capítulo. Y esperé la voluntad del Señor. Esperé que ni el que llegara un día o que cuando yo llegara ya la doctora me dijo que él no podía. Pero comenzó Matías a tener otro panorama de vida. Wow. Comenzó el Señor nuevamente a enseñarme, a demostrarme, tú has creído. Eso me recordó a cuando Abraham llevó a su hijo y lo iba a sacrificar. Y cuando el cuchillo estaba encima, el Señor le dijo, detén tu mano sobre tu hijo, que era tu fe que yo quería probar. Wow. Y el Señor quería probar qué tanta fe nosotros teníamos en ese momento. En ese momento le di gracias a Enilke porque le dije, oye, obraste, que el Señor sea el que determine qué va a pasar con él. Así es. Siguieron pasando los días y Matías comenzó a tener mejorías. Y la doctora comenzó a
a saber cuál era la condición que él tenía, porque eso era lo que pasaba, que ella no lograba determinar qué bacteria era que él tenía para ponerle el antibiótico que él llevaba. Y como al otro día ella pudo determinar y me dijo, ya sabemos cuál es, y le estamos poniendo el antibiótico que él lleva. Qué bueno. Que fue la bacteria que él cogió durante el parto. Okay. Gracias a Dios él salió adelante, comenzó a tener mejorías y mejorías. Pero Matías tenía otra condición, y él que era que él tenía apnea del sueño. Esta es una condición que tienen los niños prematuros, y es que sencillamente como ellos entienden que todavía están en el vientre, que todavía están aquí, ellos siguen durmiendo. Okay. Y comienzan a dejar de respirar, se quedan como si murieran. Okay. Porque dejan de respirar y el oxígeno ya no comienza a pasar, se pone en negro, y si tú no le das las condiciones adecuadas, pues sencillamente ellos se mueren. Se pueden morir. Y yo recuerdo, todo ese trayecto fue en diciembre. Yo recuerdo que la doctora, yo estaba muy afanada porque ella me le diera de alta a Matías, y yo pasarme el 31 con él en mi casa. Sí. Yo recuerdo que ese 31 ella me dio de alta y yo estaba feliz. Wow. Feliz porque iba a pasar el año nuevo con mis 2 niños en mi casa. Sí. Y el que fue y nos buscó, esperamos la de alta, contentos, emocionados. 31 en la mañana. 31 a las 7 de la noche. A Matías me le dio la apnea. Wow. Y se me murió en los brazos. Yo vi esa cosita así chiquitica, negrecita. Y yo lloré. La doctora me había enseñado cómo resucitarlo, cómo hablarle para que él volviera en sí. Sí. Pero es una angustia, es algo que uno no espera que va a pasar en tus manos. Y yo le hablaba hasta que él recuperó un poquito. Se lo pasé a mi suegra que estaba ahí. Ella lo reanimó porque a mí me cogió con cambiarme, ponerme la ropa para salir corriendo, llamar el 911. El 911 nos buscó, le pudieron dar los auxilios que él necesitaba, lo sacaron de ese cuadro. Al otro día temprano fui y se lo llevé a la doctora lo encontró bien, me dijo que no, que él estaba bien, que me lo podía llevar. Me lo llevé a la casa y nuevamente otra vez se puso malo en la tarde. Eso fue en la mañana, y en la tarde volvió y le dio otra apnea. Yo inmediatamente volvimos otra vez para Vista del Jardín, los llevamos, y ahí le dije, no doctora, vamos a dejarlo un par de días en observación a saber los procedimientos. Ella me dijo que sí, que estaba bien. Ella me dijo, él está bien, puedes darle la leche porque yo no le había dado leche. Cuando le doy el biberón, que él está canalizado y todo, veo que no se mueve. Le digo, doctora, él no se mueve. Wow. Cuando la doctora ya se había ido. Ella me lo chequeó y se fue. Cuando yo le digo a la doctora que estaba ahí de turno, él no se mueve, ella lo vio, se lo tuvieron que llevar para reanimación porque él había dado otra apnea y le había llenado los pulmones con la leche que yo le estaba dando. O sea que broncoaspiró prácticamente. Wow. Se lo llevaron, le sacaron toda esa leche con los ventiladores, lo reanimaron y me lo dejaron interno. Ese fue otro momento amargo que también tuvimos que pasar porque no sabíamos si él iba o no iba a salir bien de ese trance, pero él es un luchador, él es un vencedor. ¿En ese proceso Felipe evolucionaba bien? Sí, Felipe evolucionaba bien, él estaba en la casa, yo andaba con Matías y mi esposo, mi suegra estaba con él en la casa, él estaba tranquilo. Felipe siempre tuvo una mejor evolución, gracias a Dios. Y nada, él estuvo interno por 12, 15 días más, hasta que al fin le dieron de alta. No le volvieron a dar más apnea ya del sueño. La doctora de hecho creía que no le iban a volver a dar más porque ya él tenía como 3 meses y ya ahí le dio otra, pero él salió bien y ya después de ahí no le volvieron a dar más apnea, gracias a Dios, pues ya le había completado el tiempo de gestación, que era lo que le faltaban, prácticamente los 3 meses que le faltaban para ya entrar en el proceso ya de que estuviera bien. Y gracias a Dios pasó ese proceso, él estuvo mejor. De ahí hubieron otras condiciones médicas porque él le dio neumonía cuando el broncoaspiró y se le llenaron los pulmones, siguió con esa neumonía. Lo tratamos con otra doctora también para ese proceso, con otra neumóloga, con una gastro, y él gracias a Dios fue evolucionando. El doctor nos recomendó que como ellos habían sido pacientitos de tan alto riesgo, que durara ese mes que no lo expusiéramos ni a lugares, que tratáramos de no llevarlo a la iglesia porque había mucha gente, siempre la gente iba a querer, que tratáramos durante ese año guardarlo para que ellos no volvieran a recaer, con una serie de medidas que tuvimos que tomar para la casa también con ellos. Y gracias a Dios ese proceso pasó durante ese tiempo
de aproximadamente ese 8, 9, 10 meses, que eran esos primeros meses de vida de ellos. ¿Cuándo el cuadro cambia? ¿Cuándo ya Matías empieza a evolucionar bien? Ya cuando ustedes empiezan ya a decir, wow, gracias Jehová. Viene esa calma. Sí, Matías comenzó a evolucionar bien después de los 4 o 5 meses. Okay. Ya él comenzó a tener un estado ya dentro de su cuadro clínico regular. Okay. Pero comenzó a tener otras complicaciones gástricas, de reflujo, y comenzó a tener ya problemas con la neumonía que le quedó, que por eso duramos ese tiempo con ellos sin salir, sin exponerlo, para que no fuera a coger un gripe, bacterias y eso. Eso fueron lo que nos recomendaron, y de ahí para adelante que guardamos ese tiempo con él, gracias a Dios, él ya fue mejorando y fue teniendo otro cuadro, gracias a Dios. Qué bueno, wow. ¿Cómo te sentiste en ese momento? Tú sabes que yo nunca me había preocupado tanto. A partir de ahí yo comencé a entender el sentimiento de preocupación que tienen las personas. Y literal, después de ahí yo no me había preocupado con nada. Yo siempre he dicho, bueno, las cosas pasan, hay que dejarlas que fluyan. Así es. Y luego si tienen solución, vamos a resolverla. Si no tienen, no puedo hacer nada. Se sigue adelante. Entonces que el sentimiento de preocupación comenzó a partir de ahí con esos muchachos. Y lo bueno de esto es que una vez Matías termina, entonces comenzamos con Felipe. Felipe vino a complicarse. Wow. En sus chequeos normales que le hacemos, la doctora palpó su vaso y se dio cuenta que estaba un poquito alterado. No lo dijo, no pasó nada, pero volvimos de nuevo al chequeo y dice, siento el vaso alterado. Y ahí le hicimos una prueba y salió que Felipe tenía el vaso realmente más grande de lo normal. Okay. Y Felipe comenzó a desarrollar una condición que se llama trombocitopenia debido a la inflamación del vaso. Okay. Esto es que sus plaquetas están totalmente en el suelo siempre. Y si las plaquetas están en el suelo, las fiebres son muy altas, son muy frecuentes, una complicación terrible. ¿Qué pasa con el vaso inflamado? Que ataca a todas las defensas. Ahí están las defensas del cuerpo. Si el vaso está inflamado, no está haciendo su función. Okay. Entonces Felipe comenzó a enfermarse bastante. Fuimos a hematóloga, se le hicieron estudios, análisis. Y ya estoy resumiendo. Sí. Hasta que llegamos a una doctora, una gastro, que determinó un examen que necesitábamos, y ese examen determinó cuál era el problema en sí de Felipe. Solución, extirparle el vaso. Wow. Extirparle el vaso. ¿Qué pasa? Que la doctora no se quedó con esa. Ella hizo una conferencia con un amigo que tiene en Argentina, que es especialista en niños con esa condición de Felipe. Okay. Pero nosotros buscamos mucho antes de llegar a ella, dimos muchas vueltas buscando soluciones. Ella consultó a su amigo y su amigo le dijo, no, mira, lo que aquí no está funcionando es que se le estirpe el 90% del vaso y se le deje el 10% para que ese le sirva como vaso. Y ahí no tiene que estirparle el órgano completo. Y se hicieron su reunión con el doctor, el cirujano que lo iba a hacer de aquí, un muy buen cirujano, gracias a Dios, y quedaron de acuerdo. Y él mismo se sorprendió cuando estirparon este órgano, extremadamente grande. Wow. Para Felipe tenía barriga muy grande por el abulto del vaso. Y una vez, eso lo hicimos en el 2020, esa operación, y a partir de ahí, gracias a Dios, Felipe se ha recuperado bastante. Por ejemplo, la trombocitopenia comienza a atacar los órganos. Ya el hígado de Felipe estaba afectado, estaba dañándose. Tenía un riñón que estaba muy pequeñito y el porciento de función era casi 0. O sea, ese no estaba funcionando. Con esta cirugía le hicimos el estudio de nuevo y su hígado está sano, gracias a Dios. Bueno, y el riñón está casi del tamaño del otro. O sea, en funcionamiento está casi al 100% también. Wow. Que esos problemas también se han ido solucionando a través de esta operación. Bueno, Dios, no cabe duda que no hizo solamente un milagro, hizo varios milagros, y me imagino que no me han contado el 80% de toda la historia, que es real. Principalmente de la condición de Felipe, porque si recordamos, los vasos no se estirpan o no se sacan antes de los 5 años, y Felipe tuvieron que hacerlo 3 años y medio, casi 4,
porque eso estaba tan grande ya, Sí. que estaba comprimiendo los demás órganos. Wow. Y la doctora dijo, no, es que si le dejamos el vaso, él va a dañarle el cuerpo completo porque va a seguir Sí. atrofiando otros órganos. Y se tomó esa medida, esa decisión. Y lo único que teníamos que seguir con el proceso de que teníamos que cuidarlo para que no le vaya a dar gripe y para que no vaya a coger una bacteria, porque él no iba a tener cómo defenderse. Y así Felipe se le pudo extirpar el vaso antes de los 5 años. Qué bueno. ¿Qué tiempo ha pasado? ¿Qué edad tienen los niños? Ese milagro lo ven todos los días. Todos los días ustedes tienen el privilegio de saber de que Dios está con ustedes. Así es, y es un gran desafío. Los muchachos están creciendo, ya tienen 5 años. 5 años. 5. Wow. Ellos, Wow. vamos a verlo ahora. Vamos a ver a los niños. Vamos a ver a Si los pueden niños. traer a los niños. Wow. Él es Este es Felipe. ese Felipe. Ese Felipe. Y tú debes ser Matías. Matías. Wow. Miren aquí, delante de nuestros ojos está un milagro de Dios. Así es. No sé lo que tú estás pasando. Mira aquí esos 2 niños. Hace 5 años, la respuesta de 2 hijos de Dios. Una familia que confió en que Dios hace lo imposible, hoy goza de los resultados. ¿Que ha tenido dificultades? Sí, porque Dios dijo que en este mundo tendremos aflicción, pero Él dijo que siempre estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Miren esa familia. Esa familia representa lo que Dios hace con los seres humanos que creen que Él tiene el poder y el control de todas las cosas. Si algo no ha ocurrido en tu vida, piensa que Dios sí puede. Dale tiempo, porque fueron 13 años esperando todo ese proceso y hoy, a partir de 5 años, tienen esas bellas criaturas en sus manos. Algunas palabras que le pueden decir a la gente. Si tuviéramos allí a todo el mundo frente a cámaras, ¿qué consejo le dijeran a esas personas que están atravesando una situación similar? Bueno, de mi parte, yo pudiera decirle, no desista. Sigue confiando en el Señor. Así es. El Señor está al control. Amén. Que tu fe nunca falte. Así y es. sigue trabajando. Hay oportunidad en Cristo Jesús. Así es. Le puede dar un consejo a una madre. Tal vez hay una madre que anhela también tener sus hijos. ¿Qué consejo le daría a ella? El consejo que yo le daría a una madre, a las personas que así como nosotros se encuentran en esta dificultad Sí. que las vidas les pone, que tengan fe, Así que es. se agarren del Señor, que estudien la Biblia y que conozcan por medio de ella que el Señor quiere para sus vidas. Amén. Que el Señor es algo maravilloso, algo real. Así es. Él abrió el mar rojo para que el pueblo de Israel pasara. Así es. Él puso a Sara, después ya de una vida adulta, a tener hijos. Así Y es. así como Sara, hubieron más, Ana, Así Raquel, hubieron muchas mujeres de la Biblia que tuvieron hijos, que eran mujeres estériles, que Dios la puso a tener hijos, así mismo como yo en el día de hoy. Así es. Y los milagros no son para la antigüedad, los milagros están aquí, Actualmente. ahora, Así es. actuar, están en tu vida, conforme al grado de fe que tú puedas tener en Cristo Jesús. Así es, ya saben, Dios está esperando que tú pongas tu confianza en Él y en su momento Él va a hablar. Muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias por hablarle al mundo lo que Dios ha hecho en su vida. ¿Y tú? ¿Qué esperas para confiar en el Dios creador de todas las cosas? Ya sabes, nos vemos en una próxima ocasión. Dios te bendiga mucho y no vaciles. Dios tiene la solución a ese problema. Nos vemos.